¿Cómo se siente en realidad vivir en un segmento de la ciudad en que de verdad hace falta la intervención estatal y venir a trabajar con niños y niñas que pueden tener beneficios por privilegios del lugar en el que nacieron? Pero tú y yo lo hemos hablado, es de que uno lo traten mal, no es como gracias a eso soy una persona correcta, que toma buenas decisiones, que va para el norte de la vida. No, es pese a que sufrí toda esa violencia, es que en realidad muchas otras cosas de mí pudieron haber aflorado, o sea, en ti. No puede hacerlo, no sé qué. Y yo dije, pero si es mi dinero, me puedo tatuar. Y ella me decía, igual no, porque está bajo estas reglas, En esta casa mando yo. En esta casa mando yo. Entonces yo decía como, ok. Yo decía, pero después cambiaba como el discurso y decía, pero ¿qué pasa si yo llego tatuada? Entonces me decía, pues eso está mal, pues entonces no se vuelve a hacer cosas, dejó de hablar o cosas así. Yo decía, bueno, no está tan grave, o sea, es algo que puede pasar. Ahora, paralelo a que ibas teniendo tu universidad, ibas buscando trabajo, cuando tuviste tu primer novio, ¿por qué te quedaste como profe y no decidiste empezar a ejercer como psicóloga realmente y trabajar tal vez en consulta privada o independizarte? ¿Por qué quedarse como profe? Hablemos de etiquetas. Yo a ti te he visto rapada, de pelo cortico, de pelo largo, de pelo de colores, te he visto con un tatuaje con 5, con 10, con accesorios, sin accesorios, todo esto. Pero en general, en un lugar tradicional de trabajo, eso que no sea, digamos, el ambiente como alternativo, sino que uno dice un colegio es clásico, independiente, que sea colegio flexible y todo lo que digan, pues tiende a ser un margen con inicio y final. Claro. Pero el verte a ti pasar por todo eso, cuénteme, hablemos de etiquetas. Este no es un podcast de teoría educativa, es más bien como cuando una profe se sienta a almorzar y te suelta. Ustedes no saben lo que pasó hoy. Aquí conversamos tanto de lo que sale bien como de lo que se rompe en el camino. Porque en la escuela, lo más revolucionario es escuchar lo que nadie está mirando. Yo soy Alexandra Parra y esto es Experiencias de Aprendizaje. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en Experiencias de Aprendizaje. El día de hoy vamos a estar conociendo la historia, la vida, las proezas, las hazañas de una persona maravillosa que nos acompaña en el misterio hace años, ya no recuerdo cuánto tiempo, pero estoy segura que de toda la vida, siento que todas nuestras vidas se van a volver a encontrar, entonces quiero darle la bienvenida a la muy amada Kerry. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por aceptar. Gracias. Nunca había rogado tanto un podcast. Venga, saque un tiempito, por favor. Dedíquese. ¿Por qué tan difícil? No, lo que pasa es que, claro, ahorita que estoy en casa, pues entonces es un poco más complejo gestionar ciertos tiempos, pero ya, aquí estoy. Perfecto, me encanta. Ker, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, nos conocemos en varios niveles, trabajando en administrativos, como profes, como support, en todas las cadenas de lo que viene siendo el misterio, pero antes de llegar allá, queremos conocer a Ker y su historia. Entonces, Sí. ¿tú en qué colegio estudiaste? Yo estudié en un colegio llamado Paulo Freire, que queda en la localidad de Usme. Allí terminé, hice 10º, hice 11. Es un colegio de los nuevos, como de los nuevos que hicieron para esa época. Fue un colegio como biarticulado, que lo llaman. Terminé allí mi bachillerato y pues bueno, fue bastante chévere, bastante lindo. De Usme a conectarse a la ciudad, siempre hacíamos el chiste, siempre. Sí. Debo decirlo que desde el inicio de conectar a Usme Pueblo con nosotros era como viajar a provincia. ¿Cómo se siente en realidad vivir en un segmento de la ciudad en que de verdad hace falta la intervención estatal y venir a trabajar con niños y niñas que pueden tener beneficios por privilegios del lugar en el que nacieron? Bueno, la experiencia sí es bien distinta. Claro, yo había tenido un trabajo en la universidad donde terminé, donde me gradué de psicóloga. Allí tuve un trabajo y trabajaba con una población muy similar. Era diferente porque eran mucho más, pues había muchos más niños en cada salón, pero era un poquitito similar, entonces eso como que me abrió un poquitito el panorama con respecto a la población. Pero ya trabajar directamente con los niños y puntualmente a la intervención, darme cuenta de ciertas necesidades o de ciertos comportamientos, pues es bien diferente. Es bien diferente porque venir de un lugar donde uno está tal vez
claro, no estoy muy inmersa tampoco en el lugar porque no es que me relacionara demasiado en el lugar en el que yo vivo. Siempre trataba de hacer mi vida como fuera de allí, entonces como que no estaba tan inmersa en la situación. Pero sin embargo, claro, pues estaba allí, entonces sabía cómo eran las dinámicas y sí es bien diferente, es bien, bien diferente. Ese contraste es un contraste bastante grande, poder identificar las necesidades que están en un lugar y también ver aquí cómo se manifiestan ciertas necesidades, pero a un nivel muy diferente y cómo pueden ser tan opuestas, ¿no? Entonces es un contraste bastante grande. Entonces, tú vivías en Usme, te gradúas, decime, no se han contado por qué cambió de colegio y llegas a la universidad. ¿Por qué eliges estudiar psicología? Bueno, fue una carrera antes de la carrera porque me puse a indagar bastante con personas que ya habían estudiado psicología, con personas que habían salido de diferentes universidades también de psicología, hice como todo este trabajo de investigar diferencias entre antropología, trabajo social, porque siempre me fui como por esta rama, hice en el colegio también hicieron como varias pruebas de orientación vocacional para poder identificar como qué carreras estaban acorde o con cuáles era afín y siempre estaba como en humanidades. Entonces, ese fue como lo que logré identificar cuando dije, bueno, sí, me voy a decidir por psicología en este caso. Incluso yo pasé la prueba en la pedagógica, pero allí es psicopedagogía. Y yo en ese momento dije, no, no quiero hacerlo porque no quiero enfrentarme o no quiero trabajar con una población que sea, pues, y los niños. Entonces, tomé la decisión de ir por psicología como tal y no hacerlo con psicopedagogía. Entonces es algo bastante curioso. ¿Y en dónde estudiaste psicología? En la católica. ¿Y cómo llegas a la católica? Porque una familiar cercana, bueno, una persona muy cercana a la familia, estudió allí mismo, entonces ella me dio las referencias, contrario a otras personas con las que ya había hablado que estaban en otras universidades, entonces hicimos como todo el panorama, triangulamos información y pues ahí dijimos, bueno, está bien, me parece que está cool, vimos el pensum y demás, entonces el enfoque incluso, entonces me parece chévere. Cuando tú estabas en el colegio, ¿cómo era tu vida de colegio? ¿Eras de las más juiciosas y aplicadas? ¿Eras de las más disruptivas? ¿Cómo era tu vida en el colegio? Bueno, resulta que llego a séptimo a un lugar, nosotros con mi familia vivíamos por los lados de Venecia, Fátima, en ese lugar, y pues él siempre estuve en colegio privado, siempre mi vida fue en colegio privado. Resulta que mi mamá hizo su vida lejos de este lugar, es decir, que nos trasladamos a Usme, llegamos a Usme, cuando llegamos a Usme yo llegué a séptimo en Usme. Y pues llegué a un colegio distrital. Para mí eso fue bastante fuerte. Allí viví como estar inmersa en la situación donde ya los polos eran muy opuestos. Entonces hice allí séptimo, octavo, noveno en un colegio pequeño, pero pues era distrital, pero era un colegio pequeño. Allí fue bastante fuerte para mí. Sufrí bastantes situaciones incluso de bullying porque era una niña bastante aplicada. Entonces era como la típica niña de colita, gafitas, inadvertida, que siempre hacía sus trabajos o siempre era la que recordaba que había tarea. Entonces, claro, tuve bastantes personas que me recordaban que de pronto eso no estaba bien y eran mis compañeros, incluso me golpeaban. No era nada chévere, no fue nada chévere esos primeros años. Entonces, pues bueno, pero fue algo que creo que me enseñó y forjó mi carácter. De alguna manera, cuando llegué a décimo y once, que cambiamos porque ya era un colegio pequeño, de este colegio me trasladan al Colegio Paulo Freire y allí, pues bueno, allí creo que explotó todo esto que se había formado o que se había guardado en estos primeros años y claro, empecé como a ser un poquitito más disruptiva, entonces ya era una persona que lideraba, creo que no lo llevé como a situaciones malas, tal vez, o no positivas, sino más bien como a liderar, expresarme. Fue bastante chévere. Para mí realmente décimo y once fueron los años más lindos de colegio que yo recuerdo en este momento. Pero tú y yo lo hemos hablado, es de que uno lo traten mal, no es como, gracias a eso soy una persona correcta, que toma buenas decisiones, que va para el norte de la vida. No, es pese a que sufrí toda esa violencia, es que en realidad muchas otras cosas de mí pudieron haber aflorado, o sea, en ti. Claro. Muchas otras cosas que hubieras podido haber recordado con generosidad del colegio y no como qué terrible y mala experiencia fue llegar a un colegio, no importa si es público. Da la misma hubiera podido ser en un privado, pero pues no te, digamos que en ese ejercicio en el que uno se piensa a sí mismo, dice como no, mi carácter no necesariamente hubiera sido así, si tal vez hubiera encontrado gente protectora en ese espacio. Es cierto.
Y cuando dices voy a estudiar psicología, tal vez eso tuvo influencia en que dijeras como puedo ayudar a las personas o tal vez o escuchar. ¿Se te daba bien la escucha? Se me daba bien la escucha, creo que sí, como que entré en de pronto en esa situación donde se me daba mucho la escucha, donde analizaba demasiado las conductas. Claro, en ese momento no lo veía como, estoy analizando una conducta, pero sí se me daba bastante en las situaciones y creo que también tiene mucho que ver con respecto a situaciones que viví durante mi colegio, durante mi etapa escolar, en las que dije, probablemente si hubiera encontrado un factor protector allí o algo, hubiese sido diferente. También ver cómo estas situaciones pasan tan desapercibidas directamente en un colegio, para mí era bastante preocupante y fue triste porque en efecto no encontré apoyo allí. Hablé con los profesores, como miren, está pasando esta situación, y decían, es algo normal, es algo que pasa, o simplemente pasaba inadvertido. Incluso con mi mamá, entonces era como, hay que ir a estudiar. Entonces yo decía, sí, claro, iba y estudiaba. Entonces creo que todo eso resultó o dio pues como resultado el querer estudiar también psicología, de alguna manera creería. ¿Y lo lograste en los 5 años? ¿Hiciste exactos 5 o te demoraste más en terminar la universidad? Lo hice en los 5 años. Yo cuando no lo piensa, ¿no? ¿Perdí alguna materia, algo? No, nada. No perdí materias. Bueno, o sea, tuve un periodo en el que tuve que hacer una especie de receso por una situación familiar, pero entonces fue un periodo en el, bueno, fueron sí 5 años y medio, porque tuve que hacer un receso. ¿Y qué hiciste en el receso? Tuve que solventar unas situaciones de mi familia, o sea, tuvimos que trasladarnos, mudarnos como a otra situación y por eso es como el receso. ¿Y dónde empezaste a trabajar? ¿En qué momento de tu vida universitaria o dónde empezaste tú a trabajar? Bueno, primero como en las prácticas teníamos que presentarnos a diferentes lugares para ver cuáles eran postulados y claramente yo para ese momento pues me postulé en un lugar en el que era pago, el que era básicamente como un contrato de aprendizaje que llamaban en ese momento, no sé si aún se aplica. Sí. Y era un contrato de aprendizaje, entonces yo postulaba para esos lugares porque decía, no puedo estar tampoco sin trabajar o sin generar ingresos. Entonces habitualmente siempre estaba trabajando, yo trabajaba de sabatina y demás para poder pues también solventar situaciones propias de mi colegio, entonces de la universidad, perdón. Entonces el primer acercamiento como a este trabajo fue en el colegio de la universidad, que es el colegio de la Universidad Católica, y ahí empecé con intervención a los estudiantes, a la población en general, haciendo talleres con ellos. Ok. Y cuando sales, te gradúas, buscas un trabajo formal. Busco un trabajo formal, ahí tengo unas sesiones como pues en terapia individual, ahí empecé, y ya después de eso fue más o menos 6 meses, 8 meses, y ya después me vinculé con el colegio, que fue cuando entré aquí, cuando empezaron que estaban como se me va el nombre de apoyo escolar, pero Sí. bueno, todas estas Las sesiones. tutorías que también se llamaban Renfor y luego le pusimos Exacto. Duplus. Y todo esto cuando me vinculé ya en un proceso, pero de psicología en ese momento. Ok. Ahora, paralelo a que ibas teniendo tu universidad, ibas buscando trabajo, ¿cuándo tuviste tu primer novio? Mi primer novio, bueno, me demoré bastante en tener mi primer novio. Considero que en el promedio, para tener mi primer novio, me demoré bastante. Fue como a los 19 años más o menos, cuando estaba en la universidad. Conocí allí un compañero, siempre íbamos como 4 compañeros y con uno de ellos yo dije, bueno, o sea, como que todo se dio. Para mí fue extraño porque yo incluso decía, ¿cómo es esto de tener novio? ¿Qué se hace aquí? Porque pues yo no, o sea, nunca había tenido novio, entonces yo decía, como, no sé qué se hace, pero ¿Y en el colegio no tenías eso como el amor platónico que uno guarda o dice, me pues gustaba? sí, me enfocaba mucho, pues realmente me enfocaba mucho como en jugar, en ese tipo de cosas. No era algo que fuera como mi foco, probablemente sí, no sé, en octavo en algún momento me gustó mucho un chico, pero resulta que cuando el chico me dijo como que yo también le gustaba y que fuimos novios en ese momento, entonces no supe lidiar con la situación porque él quería como que lo cogiera de la mano y estas cosas. Y yo después dije como, no sé, o sea, no me sentía cómoda como en ese rol, entonces dije como, ay no, y fue como en un descanso que dije, ya no podemos más, y salí corriendo, o sea, Ah, le no. terminaste. Sí, creo que, pero fue bastante gracioso, si lo pienso en este momento. Sí, te lo pregunto porque efectivamente el hecho de que uno retrase ciertas cosas, pues también marca como momentos de la vida de uno. Entonces, vas paralelo también construyendo tu vida Claro. afectiva Ujú. y entras a escuela. ¿Quién te contó de escuela? Resulta que estaba con una compañera de la universidad. Ella entró a trabajar, bueno, o sea, por redes sociales. Bueno, voy a contar una historia. En redes sociales, yo desde más o menos desde esa época casi no tengo redes sociales.
ni Facebook, nada. Lo más cercano que tenía, ¿Por qué no tienes redes sociales? porque no me gustan como las dinámicas. Hasta hace poco, precisamente hace un par de meses, empecé a tener de nuevo redes sociales, pero porque considero que es necesario más para a nivel profesional, considero. Ok. Pero para a nivel general considero que no trae beneficios a mí en este caso. Claro, de pronto tengo una red muy específica para consumir cosas muy específicas, pero como que yo subo contenido de mi familia, de mi diario vivir, WhatsApp. De pronto las personas que están en mi WhatsApp dirán, bueno, Los estados. en los estados, eso es todo lo que tengo en ¿Qué día leía? Decían, WhatsApp es la red social más personal que puede haber, porque en realidad es la gente que yo quiero agregar y que quiero que vean mis estados. Ajá. Y decía, ve, no lo había pensado, no había pensado que en realidad WhatsApp fuera Sí. así exclusivo y que de verdad, si uno quiere ver algo, debería ir a ver los estados. En Yo decirte la verdad, yo nunca consumo estados. Pues, y en cambio yo sí estoy como pendiente, estoy muy, no sé, siempre subo cosas, siempre estoy subiendo memes, fotos, paseo, comida, cosas así, pero en WhatsApp. Y mi inactividad en redes sociales, como volviendo como a la situación, en redes sociales, sí, hace como 8 años, 6 años yo no tenía redes sociales. Y, pero en ese momento, no me acuerdo si era como ya los últimos días que yo iba a cerrar Facebook, no recuerdo realmente, pero una de mis compañeras estaba publicando una vacante como que se necesitan psicólogos para ciertos procesos. Entonces dije, qué cool, porque pues claro, ser independiente no es fácil tampoco. Entonces, y más de pronto en ese momento y mi inexperiencia, entonces yo decía, bueno, no es tan fácil. Entonces, en ese momento, pues yo hablé con ella, le dije como, mira, pues estoy interesada. Entonces ella me dijo, bueno, listo, alístate, preséntate y ve y te presentas como con la familia para iniciar el proceso. No quedé en ese proceso porque la familia vivía en Suba y me preguntaron, algo que me preguntaron muy puntual era dónde yo vivía. Entonces yo les dije en Usme. Dijeron, ok, Allí. sí, exacto, ellos viví, entonces ellos me decían, además viví en la parte de Suba, que es creo que la campiña donde tú bajas, donde es muy solo, es bastante, 21 Ángeles, es bastante solo, entonces ellos me decían, no es posible, no es viable porque cool, chévere, pero no es viable para nosotros saber que tienes que salir de aquí más o menos 6 de la tarde, no queda cerca ninguna estación, entonces sabemos que tienes que trasladarte, entonces no está chévere el asunto, entonces yo no clasifiqué, no quedé en ese momento, entonces yo dije, ok, pero mi amiga me dijo, ¿cómo puedes igual? Entonces deja la hoja de vida y pues nosotros vamos llamando porque aquí también se hacen procesos individualizados, entonces yo dije, bueno, y así fue que como que empecé como en mi vida laboral. Ok. Y luego te llaman y ¿qué te ofrecen? ¿O cómo ingresas realmente? Porque ese fue un asomémonos y no. Bueno, en ese caso, después fue con procesos académicos, un par de procesos académicos, pero también orientados a la parte de terapia. Igual ahí pues me enganché, pero ya después me dijeron como, hay una vacante de un chiquitito, no una vacante, necesitamos un reemplazo, que vengas a hacer un reemplazo porque hay un chiquitito que no, los profesores han rotado bastante y es un proceso individualizado. Entonces, para que tú nos ayudes, porque fue algo que salió súper así de momento, el profe pues ya no va a continuar con ese proceso, entonces para que tú lo hagas. Yo dije, ok, hagámoslo. Yo dije, pero yo no soy profe, o sea, no sé cómo funciona el asunto, pero... Que no habías cogido psicopedagogía. Exacto, yo dije, ay, no estaba preparada para este momento, yo dije, vamos a hacerlo. Entonces, listo. Entré, hice match de una vez con el chiquitito, o sea, fue muy chévere porque si bien tenía bastantes situaciones de conducta a nivel conductual, igual me sentí muy cómoda en la situación de explicarle, de interiorizar conceptos y toda esta situación me pareció muy chévere y ahí fue cuando ya me dijeron como, bueno, puedes seguir entonces esta semana. Entonces sigue esta semana con el proceso de este chiquitito. Yo decía, listo. Y me sentí muy cómoda cuando ya vieron que también él estaba como acoplándose a la situación, que no deserté en el proceso porque era un chiquitito del cual habían desertado varios profes. Entonces me dijeron como, ¿te parece si seguimos en la situación? Y yo decía, pues, sí quiero, me pareció muy chévere, me pareció muy linda. Entonces así fue como arranqué propiamente. Cuando tú llegaste, ¿cuántos bloques habían en Mónaco? ¿Te acuerdas? En Mónaco, creo que solamente eran 2 o 1. No me acuerdo, creo que era solamente uno. Creo que era solamente uno, que era donde se hacían las reuniones como en una pequeña cocina. Creo que era solamente uno. Solamente estaba el bloque. El bloque 3, donde el original. Ese. Ahí era donde se hacían las reuniones en la pequeña cocina. Todos deben saberlo. No teníamos a Garavito.
Sí, todos estábamos así de pie, uno al lado del otro, se hacía la reunión ahí, todos. Bueno, Los calados, platos, todo. Había cocina, era una cocina, ese salón en realidad. Y sí, y era de pie aparte, porque si entrábamos sillas y no cabíamos. sí, entonces todos estábamos haciendo al lado. Las reuniones eran súper cortas, o sea, eran muy específicas porque todos teníamos que estar de pie, paraditos y todos uno al lado y el otro así. Sí. Me hiciste acordar de eso. Entonces entras con nosotros, empiezas a trabajar, empiezas como profe y duras todo este tiempo de profe. ¿Por qué te quedaste como profe y no decidiste empezar a ejercer como psicóloga realmente y trabajar tal vez en consulta privada o independizarte? ¿Por qué quedarse como profe? Bueno, hay algo que descubrí en Escole y es con respecto a esas metas y más allá de las metas, qué cosas le doy prioridad en mi vida. Entonces, le he dado mucha prioridad o siempre le he dado, y es algo que he reforzado durante el tiempo, es con respecto al tiempo que tengo para mí y para los otros también. Entonces, es algo que me permitía tener mucho tiempo, ya sea para disfrutar, viajar, hacer cosas. Entonces, es algo que me permitió también quedarme mucho tiempo adicional. En ese momento se formó una familia. Claro, ahorita ya es un colegio mucho más grande y toda la situación y aún así se siente como la cercanía, pero en ese momento fue como esa familia, además ese primer momento a nivel laboral, donde me pareció muy lindo todo el ambiente que se generaba. Yo decía, wow, así se sienten todos los trabajos. Entonces, claro, porque yo venía de trabajar en otras situaciones, en otras cosas donde no se sentía para nada así las empresas, por ejemplo. Entonces yo decía, y eso me enganchó bastante. Sentir como ese amor de familia que teníamos en ese momento y generar también, pues, me generaba mis ingresos, pero también el tiempo que podía darme es muy importante para mí realmente. Yo me acuerdo que, bueno, ahora hay café siempre, ¿cierto? Pero en esa época, que el chocolate, que la agua panela con pan, es que éramos retragones, ya me acuerdo. Y aparte era chévere porque cada cual traía algo, ¿no? Como hoy llegué con, y usted qué trajo hoy para comer, y era así, comíamos y en cualquier momento del día alguien tenía un detalle o el gesto de la comida, entiendo a lo que te refieres, y que ahora que es más grande, claro, es imposible. Si decimos que vamos a hacer un chocolate, es empezar la chocolatada para todos, es demasiado, se pierde esa cercanía con el tiempo que se tenía en los pequeños equipos. Es verdad, sí. Durante el proceso, te haces mamá. Bueno, durante ese proceso fueron cosas bien inesperadas, o sea, es decir, llega pandemia y ahí pues quedo embarazada, entonces para mí fue toda la parte de la maternidad, fue muy linda, pero en ese proceso de ser pandemia fue una situación, tal vez una maternidad o un embarazo diferente porque tenía mucho cuidado, entonces estar súper pendiente de las citas cuando salía como a mis citas médicas, como mamá primeriza, súper paranoica en esa situación. Y vas a morir en la esquina. Claro, entonces yo decía, no toco esto, no toco lo otro, no me respiren cerca. Entonces, esa situación como que pues la viví, pero fue muy lindo porque también pude trabajar y seguía trabajando desde casa, entonces creo que se juntaron muchas cosas que yo dije, bueno, está chévere, está apenas. Yo me acuerdo cuando me contaste y dije cómo van a hacer un frijolito. Sí. Cuéntanos del frijolito. Bueno, el frijolito ya tiene 4 años y medio, se llama Jack. Es hermoso, es un ser de luz, es muy lindo. Es una gran motivación. Creo que cuando uno se vuelve madre, pues sin desdibujarse y demás, pero es algo que motiva demasiado y es muy lindo saber también que es como un vínculo que tenemos, que la última vez que vinimos, que tú le decías que yo era muy importante para ustedes y toda esta situación, y si bien ya que estaba un poco más pequeño, aún él pues era una recuerda. gotita. Sí, chiquitín, y él aún recuerda, entonces me dice, bueno, ¿quién es Alexandra? Porque a veces le digo, como, bueno, estaban viendo un mensaje o cualquier cosa, entonces me dice, es Alexandra, ya, y él sabe como que es mi amiga, bueno, como cosas así, entonces es muy lindo, creo que también eso se formó como en esa red, en esa situación, fue bastante lindo. Pero también vivimos el otro lado de volvernos, que te volvieras mamá, y volvernos porque cada vez que alguna de nosotras, porque en este micelio hay muchas mujeres, ¿vale? Pero cuando alguna queda embarazada, esto es un embarazo colectivo, sí, en realidad, y se vive de manera grupal, y uno sufre el embarazo con la otra o volverse mamá porque es difícil. Sí. Ser independiente, estar sola con su hijo, sacarlo adelante, sí, es que el mundo ha avanzado muchísimo, pero hay cosas que se quedan ancladas en uno,
¿Cómo fue para ti esto en realidad de la maternidad, independiente de todo este amor maravilloso que tenemos y que tienes tú particularmente por Jack? Bueno, creo que es incluso en la actualidad es un constante de estoy haciendo bien las cosas, es como esa constante de será lo mejor para él, no será lo mejor. De pronto cuando encuentro situaciones, es un poco complejo, cuando encuentro situaciones en las que digo, tal vez no fue la mejor decisión, entonces encontrar estas situaciones y este error es complejo, es frustrante también muchas veces sentir que uno que aunque tiene las herramientas y las personas también dan por sentado que tengo las herramientas. Por ser psicóloga. Claro, por ser psicóloga, entonces dice, me extraña que esto esté pasando cuando tienes las herramientas. Entonces digo, no, o sea, un momento, al principio yo sí me dejaba como cargar por estas situaciones porque yo decía, es verdad, yo tengo que hacer esto, tengo que gestionar de esta manera, no debería estar dejando lo que él haga esto, pero entonces yo entraba como en una discusión o en una dicotomía conmigo respecto a ese proceso. No es fácil, sí, o sea, ser mamá creo que no es nada, o sea, no es nada fácil, no es nada fácil. Es hermoso, sí, es muy hermoso, pero no es nada fácil respecto a ese proceso en el que uno está constantemente evaluando, no necesariamente los resultados, pero a veces es como si uno estuviera como evaluando por resultados en rendimiento de una empresa o algo así. Sí. Es complejo, sí, no es nada fácil. ¿Y cómo fue la situación para tu mamá de que tú quedaras embarazada y toda la gestión de, bueno, ahora hay otra persona adicional en nuestro hogar? Bueno, mi mamá se derritió en cuanto supo. Ella pensaba que no era como real, o sea, como que eso le estaba pasando porque no, yo en algún momento pues había mencionado que no quería tener hijos, pero después tomé la decisión y dije, bueno, sí, ¿por qué no tener un hijo? Y bueno, llegó Jack. Cuando ella supo la historia, bueno, cuando supo que estaba embarazada, para ella fue muy lindo, llega Jack. Y en ese momento, pues para ella cambia muchísimo el panorama, ya como que todo era amor en la casa, para ella fue otra vez ver mis hermanos menores, pues en ese entonces tenían aproximadamente 18 años, entonces Sí. pues ya estaban bastante grandes, entonces llegar un bebé, era el único bebé del momento, entonces era esa ilusión de ella verlo, de estar con él, de los cuidados, de transmitirme el conocimiento, para ella fue bastante lindo también. O sea, ella llegó como a iluminar también, como a volver esa ternura al hogar, porque pues ya todos estábamos grandes, considero que pues Sí. ya eran cosas que no Y estaban cada uno en su vida. exacto, entonces pues no. Y todo se vuelve, cuando tú dices ternura, lo pienso también con Luciana, ¿no? Como la celebración de la Navidad porque es para Jack, la celebración de los cumpleaños de todos porque es para Jack y une, jala hacia adentro todo ese trabajo. Sin embargo, tú seguías viniendo aquí presencial, es decir, tú partías tu vida entre un pedacito con Jack, un pedacito en tus cosas, un pedacito en el trabajo. Y eso en algún punto hizo quiebre, como que no está funcionando. ¿Qué pasó? Sí, en ese momento, pues bueno, sí, tener tantos roles o intentar tener los roles de todos también tenerlos bien, pues no es fácil y en ese momento dije, bueno, tengo que replantearme la situación y ver qué estoy o cómo puedo hacer las cosas mejor, porque sí, definitivamente llegué como en un momento de colapso, porque también sentía que de pronto no le estaba dedicando suficiente tiempo allá, verlo tan chiquitito y decir, bueno, pues sí, lo estoy haciendo bien, volvemos como a la misma situación. Entonces sí, en ese momento ya tuve como un colapso más como dentro de mí y dije como, bueno, en mi ser, dije, tengo que evaluar esta situación porque sí es complejo tener que dividirse en diferentes situaciones, trasladarnos o mudarnos a vivir cerca en un lugar que quedara cerca también al trabajo como por cuestiones o temas de movilidad, pues fue la solución del momento. Pero aún así hay cosas que yo considero que es complejo si uno tiene en su mente los objetivos que quiere o lo que quiere compartir con su hijo, también se vuelve como bastante retador, ¿no? Entonces, para mí el tiempo y el tiempo con Jack es muy importante. Entonces, es algo que se vuelve bastante retador en cuanto a cómo hago para poder dar una vida que sea muy linda para él, pero también para generar y poder tener espacio y ese tiempo. Entonces, ahí entró. ¿Cómo es una rutina tuya? O sea, ¿cómo en relación a, obvio, el rol de ser profe, estar con Jack en tu día a día? Bueno, ahorita que estoy en Rainford en casa, pues una rutina es mucho, es algo que considero que estaba como en mi ideal, aún faltan muchas cosas, pero en mi ideal ahorita la rutina es, me levanto, voy tempranito dejo organizado a Jack, lo dejo como muy listo con su lonchera, como listo para que mi mamá después lo lleve al jardín, porque queda cerca, entonces, pero cuando ya él va a entrar al jardín no lo puedo llevar yo, entonces lo llevo a mi mamá.
Voy al gimnasio, dependiendo del día, pues entonces voy al gimnasio o hago ejercicio en O sea, casa. ¿a qué horas? Momento, momento. Tengo Pongámosle hora a esto, bueno, listo, para entender Sí. cómo funciona. 5:30 de la mañana, entonces despierto 5:30. Entonces despierto, organizo a Jack, lo dejo así súper listo. Claro, pues no lo baño a esa hora. Yo la verdad lo baño en la noche. Lo baño en la noche y en la mañana ya como que lo cambio, lo organizo y lo dejo ahí listito para que ya al otro día pues No, qué sufrimiento bañándolo. Sí, no, o sea, creo que y quiero que para Jack no sea como esa asociación negativa de tener que levantarse y sufrir como toda la situación de bañarse, no, quiero que sea algo placentero para él, entonces por ahora lo estoy manejando así. Pero bueno, entonces 5:30, 5 me despierto, me organizo, tomo una ducha, voy al gimnasio, bueno, organizo Jack, y a las 6 abren el gimnasio, entonces voy rápidamente 6, pero antes he tenido que hacer como el calentamiento en la casa para poder hacer una rutina completa. Sí. Entonces hago como calentamiento en la casa, subo rápido, voy al gimnasio y vuelvo. Últimamente ya he estado como haciendo las rutinas en casa porque pues por el gimnasio no lo abren como a las 6:05, 6 pasaditas, entonces pues no Y puedo ya hacer. tienes una rutina ganada de ejercicios. Sí, exacto. Entonces ya sé más o menos cómo organizarme, entonces lo hago ya últimamente en casa. Llego, me conecto pues a trabajar a las 7, me conecto, a 8 empezamos clase, terminamos clase 12:40, 1, de ahí ya almuerzo, me organizo cosas también de la casa, dejo como todo muy listo, voy, recojo a Jack. A eso de las 4 de la tarde voy, lo recojo, vamos al parque o bueno, le dedico pues tiempo, leemos, hacemos, pintamos, hacemos varias cosas con Jack y ya en la noche como que vuelvo y empiezo a organizar la rutina para Jack también del sueño, de las actividades al otro día, revisar cuadernos y demás, entonces como también todo ¿Y le ese gusta tiempo. el jardín allá? Sí, él le encanta. En los días en los que él no va al jardín, porque no lo llevo siempre, trato de pronto un día a la semana no llevarlo, él saca sus cuadernos, empieza como a hacer actividades o me recuerda que tenemos tal vez pendiente una tarea, él mismo empieza a hacer como sus actividades, a él le gusta bastante. Y además porque creo que en el jardín pues están también muy activos, siempre están como en movimiento, actividades, entonces él siempre ¿Y por busca qué como hacer. tratas de no llevarlo un día? Eh, es más como para que él descanse de la rutina de. Ah, ok. Entonces, porque pues si bien no es tan larga la jornada, pues hasta las 4 de la tarde, bueno, sí es como un poco largo, hasta las 4 de la tarde. Sí, es un día de trabajo. Sí, exacto, sí señora. Entonces, pero trato que un día a la semana él pueda dormir hasta tarde, le encanta dormir hasta tarde, entonces como que él pueda dormir, acostarse, estar con la abuela, todo esto, entonces trato que un día a la semana no vaya al jardín. Ok. ¿Y cómo es el cambio de trabajar como profe presencial a trabajar como profe en casa, en Renfort? Bueno, es un cambio súper genial. La verdad es muy chévere, a mí me ha encantado. Es un gran cambio. Un cambio, bueno, algo como una variable que me parece muy importante que yo digo, wow, que hoy lo sentí, por ejemplo, que hoy vine al colegio es o sea, como el amor o toda esa dinámica de los niños puntualmente. No es lo mismo, no, claramente pues estamos en la parte virtual y aunque ellos son muy hermosos, porque yo tengo a los más chiquititos en la parte virtual, son muy lindos con sus palabras y demás, pero también sentir como ese cariño de los chiquititos aquí en la presencialidad es muy diferente. Entonces es algo que yo sentí, yo dije, ay, o sea, qué lindo sentirlo, pero también hay muchas cosas lindas y positivas en la virtualidad con respecto a situaciones del tiempo, movilidad también. El cambio es bastante grande porque puedo pasar más tiempo con Jack, entonces yo puedo ver cuando él se va al jardín, puedo estar cuando o voy y lo recojo, cosas que antes no podía, que Jack despertaba, yo no estaba por ahí, entonces para él era como, ¿tú dónde estás en las mañanas? Él a veces me decía como, ¿tú en dónde estás en las mañanas? Porque yo despierto, no estás. Entonces yo pues le explico claramente que pues estaba En un trabajando. en el bus. Entonces le explicaba cómo es la situación, pero claro, para él ahora es un panorama también muy diferente el despertar y verme trabajando, entonces él ya sabe, no interrumpe, pero él ya sabe que yo estoy allí, entonces es muy lindo. Es un cambio bastante lindo, realmente. Es algo que a mí, o en lo personal, me ha favorecido muchísimo a nivel personal en todas las áreas. Y pues bueno, también a nivel profesional me ha dado también como fortalecer el proceso de herramientas, todo lo que uno involucra pues en la clase es muy lindo. Hablemos de etiquetas. Yo a ti te he visto rapada, de pelo cortico, de pelo largo, de pelo de colores, te he visto con un tatuaje con 5, con 10, con accesorios, sin accesorios, todo esto. Pero en general, en un lugar tradicional de trabajo, eso
que no sea, digamos, el ambiente como alternativo, sino que uno dice un colegio es clásico, independiente, que sea colegio flexible y todo lo que digan, pues tiende a ser un margen con inicio y final. Claro. Pero el verte a ti pasar por todo eso, cuénteme, hablemos de etiquetas. Bueno, eso es algo que también creo, y ahora que lo mencionas, es algo que también considero que me ha parecido muy chévere y que me ha enamorado también del colegio y es poder estar y ser. Sí, eso también me parece muy importante, porque pues en ningún momento he tenido inconvenientes. En algún punto yo sí pensaba con respecto a, no sé, por ejemplo, con los padres de familia, pero considero que aquí es un lugar donde se ve más como el trabajo o la situación profesional puntual y pues como es el ser también. Y eso también nos lleva como a una situación en la que eso incluso pasa desapercibido, que es algo que me parece muy lindo. Los estudiantes muchas veces, claro, tienen curiosidad por qué te hiciste eso qué significa, pero nunca he recibido un, ay, no, o sea, no quiero, no confío, o no, o sea, sí, nunca he sentido como esta barrera, sino por el contrario, es más como la curiosidad y, ok, sigue y seguimos. Entonces eso me parece bastante lindo, creo que también se genera esa cultura, incluso con los padres de familia, porque también sé que hay muchos padres de familia que por su profesión y toda su trayectoria y demás, pues tienen claramente ciertas etiquetas también en su ser, pero aún así son personas que me han acogido bastante bien y a nivel profesional también pues ha sido muy chévere, entonces es ¿Y algo qué bastante curioso. significan los tatuajes de la cara? Bueno, los tatuajes de la cara están por la mitad. Hay algo que yo siempre he tenido y es con respecto a la mitad del ser. Entonces siempre convergen es dos partes en nosotros, más allá de lo masculino y lo femenino, pero son estas energías como también el bien, el mal, lo que quisiera, el deseo o lo que debo. Entonces siempre está como convergiendo este tipo de cosas en nuestro cuerpo. Entonces esto hace la representación de ese equilibrio que existe entre esas dos partes y el reconocimiento de esas dos partes claramente que están allí. ¿Y cuántos tatuajes tienes? Bueno, yo los cuento como en piezas grandes, pero por ejemplo, yo contaría este como uno, este como dos, tres, tengo por aquí cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho Como tatuajes. sí, como en piezas. Pero uno es una pierna completa. Sí, sí, O sea, uno en partecitas, porque tampoco fue dibujado, se lo hiciste por exacto. partes. Sí, exacto, sí, señora. ¿Te gustan? Me gustan bastante, desde los 14 años. ¿Ah, sí? No Sí, sabía ese. desde los 14 años tengo la imagen muy en mi mente de como yo dije, quiero estar súper tatuada, quiero tener muchos tatuajes en mi cuerpo. Entonces, ¿Y ah, te los hiciste, cuándo te hiciste tu primer tatuaje? mi primer tatuaje a los 19 años, que son unos No, moños. pero te celular a los 19, no, vida suave, vida, universidad. ¿Qué Sí. pasó en esa edad? No sé, creo que sí, empecé como a explorar muchas situaciones, un poco más la parte de independencia a nivel económico también. Entonces, claro, yo en mi casa pues igual dije como, me gustaría tatuarme. Entonces mi mamá, no, aquí no puede llegar tatuada porque o sea, se va a marcar, es su piel, y ta, ta, ta. Entonces yo dije, y lo pensé mucho, y yo lo pensaba, yo siempre le decía, mami, me voy a tatuar, y ella no puede hacerlo, no sé qué. Y yo dije, pero si es mi dinero, me puedo tatuar. Y ella me decía, igual no, porque está bajo estas reglas, ta, ta, ta. En esta casa En mando yo. la casa mando yo, Mm. entonces yo decía como, ok, yo decía, pero después cambiaba como el discurso y decía, pero ¿qué pasa si yo llego tatuada? Entonces me decía, pues eso está mal, pues entonces no se vuelve a hacer cosas, dejó de hablar o cosas así. Yo decía, bueno, no está tan grave, o sea, es algo que puede pasar. Entonces ya después como que me tatué, tomé la decisión, me tatué, llegué así, mi mamá me dijo, lo único que se preocupó en ese momento era como por el dolor o la recuperación. Entonces me decía, todo eso que se hizo, eso duele, eso debe doler, eso porque le gusta lastimarse de esa manera, porque ella lo ve de esa manera, ¿no? Como el lastimarse. Entonces, bueno, le expliqué y bueno, ya después dijo, bueno, espero que ya después de eso ya no hayan más. Entonces yo decía, Como marrón, tranquila, man. sí, yo dije, de pronto ya no hay más. Y ya, y güey, así como que gradualmente. Y con los de la cara, ¿cómo le fue a ella? Porque claro, es un impacto Claro. independiente de... Ya los de la cara me dijo, ¿está segura? Porque claro, pues ya son recientes, entonces ya no era como un, ¿será que puedo? Sino que me voy a hacer esto. Y ella me decía, pues está segura, mire que es la cara, su presentación, usted tiene una cara muy linda como para que se haga este tipo de cosas. Y yo decía, precisamente porque me gusta mi cara, es algo, es una decisión que ya tomé y sí. Entonces sí, para allá fue el impacto, me decía, primero me hice el del mentón, entonces ella dijo como, bueno, si no pasa de ahí, está bien. Ella corriendo su línea, tolerando un poquito más. Y yo Qué después, pecado. el de acá, ella ¿Cómo me se llama tu Flor. mamá? Flor.
Señora Flor, si está viendo esto, la entiendo. Sí. Sí, y ya después, pero ya ahí en esto sí me preguntó, me dijo, pero ya no se va a hacer más, ¿verdad? Y yo, por ahora no, señora, por ahora. En la cara no. Ok, bueno, ahora quisiera que pudiéramos completar, porque hemos conocido de ti un poquito como de todas las esferas. ¿Qué tienes planeado? ¿Qué piensas? ¿Estás en un punto en el que, recuerdo cuando estabas en Alambre, me dijiste como Alex, tal vez este no es mi camino, estar aquí con los más chiquitines, pero pasas a casa, sigues con los más chiquitines. ¿Qué tienes planeado para ti? Bueno, ahorita en los proyectos personales tengo, es algo que también desde casa me permite tener el proyecto, mis proyectos personales. A mí me gusta crear muchas cosas, entonces estoy como en eso, estableciendo una marca, entonces estoy como en esa creación de, ¿De estoy ropa? inicialmente empecé con ropa, también fue un proceso en el que intenté crear como o hacer ropa, es algo que a mí me apasiona desde muy pequeña, pero resulta, claro, uno también tiene que darse cuenta que hay habilidades, hay cosas que con disciplina se logran y se perfeccionan, como hay otras cosas que tú dices como por más que tú intentes, es un poco complejo darla. Entonces, intenté hacer toda la parte de ropa, no me fue posible, o sea, no. En mi habilidad no estuvo, aunque tengo el conocimiento, la máquina incluso no es tan fácil. Ok, Entonces, esa parte no se me dio, entonces estoy como explorando en accesorios, estoy como en ok. todo este proceso de exploración para. ¿Y tienes nombre? Aún no, Ok. aún estoy como explorando las diferentes como áreas para, entonces estoy como en esa ¿Y situación. qué te imaginas? ¿Te imaginas como una Bueno, tienda o me qué te imaginas? imagino, de pronto, sí, una tienda, pero específicamente me gustaría más en esta situación como de artesanos que van por diferentes lugares, en exposiciones y demás, me imagino más en esta situación, claro, haciendo una marca, pero también recorriendo lugares, porque es algo que también me gustaría y creo que también en Renfor en Casa es algo que da la posibilidad de poder viajar, que es algo que me proyecto con mi hijo y es estar en diferentes lugares siendo profe, porque eso me parece muy lindo, me parece hermoso. Alguien me preguntaba hace poco que si no me cansaba ser profe o porque me gustaba. Entonces yo decía, pero no, o sea, no me cansa, por el contrario, me llenan de energía. Hay días en los que duelen a veces como despertar y yo digo, entro a clase y ellos me llenan de una energía. Es hermoso, o sea, para mí es muy lindo dar clase, entonces yo decía como no me canso y es algo que yo me veo haciendo muchos años también, pero paralelo también a cumplir mis sueños. Viajando con Jack, quiero darle a Jack una vida de pronto muy diferente a la que yo tuve, una vida más como de recorrer, de conocer, de estar en diferentes lugares. Entonces esa es como mi visión y mi punto ahorita es eso, darle esa vida y darnos esa vida con Jack, de poder estar, no sé, en un tráiler recorriendo muchos lugares y dando clases, haciendo artesanías. Entonces eso es lo que quiero ahorita con. Pues ojalá se dé. Me encantaría verte en otros lugares y ver a Jack con fondos distintos en cada uno de sus momentos de vida. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en Escole? Em, para mí, y es algo, claro, pero es algo que se permea desde lo personal y es la parte de la gestión del tiempo. Intento ser una persona muy organizada, pero en mi gestión del tiempo fallo, porque tiendo a aplazar, procrastinar, Sí. procrastino demasiado. Entonces es algo que me ha parecido un poco complejo. Pero es de lo único que me parece complejo porque si uno se pone a ver, pues hay cosas que son muy específicas de lo administrativo, pero es eso, Sí, son estás hablando de cosas. cuando decimos hay que hacer los PR, hay que Exacto, pasar las notas. Sí, pero te eso es entiendo. algo de un momento, de hacerlo y Ujú. ya. Pero entonces a mí me cuesta y eso siempre está en mi evaluación de desempeño, la gestión del tiempo. Entonces siempre yo pongo, tengo que mejorar porque sí, claro, tengo que No, mejorar. pero hagamos algo por mejorar. Si siempre te falla hay un problema. O sea, aquí estamos viendo una Sí, es constante. verdad. ¿Y qué es lo mejor de trabajar en Escole? Uf, a nivel personal, yo creo que yo he tenido, o sea, en lo personal, he tenido muchos puntos para decir qué es lo mejor y es esa cercanía y también esa comprensión, esa parte humana, independiente de si de cuando era un colegio pequeño, ahora que es un colegio mucho más grande, siempre he estado o siempre he visto esa parte humana que tiene el colegio con respecto a es una que pasó, no pudiste, algo pasó el fin de semana, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, no, mira, me pasó esto, que hace poco, por ejemplo, tuve una situación y no me pude comunicar, no pude dar clase, entonces me decían como, bueno, entonces, listo, esto le puede pasar, estás bien, incluso me ofrecieron pues una ayuda también
también un asesoramiento para ver cómo estaba mi psiquis de acuerdo a la situación que había tenido. Entonces, ese tipo de cosas que sean tan humanos es algo que me parece muy bonito y que también es algo de resaltar y de valorar demasiado en un lugar en el que uno está, porque pues a la final pues, somos personas, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy importante. Gracias por haber aceptado venir. Gracias. Gracias por haber dicho que sí todos estos años, año a año, a renovarnos. Y creo que conoces todas las modalidades. Creo que te falta ir a Mandalay. Sí. Te paleo, pero Falta solo falta Mandalay. Gracias a ti y a todos ustedes. Dejen los comentarios acerca de qué les pareció este podcast. Mensajes de amor y cariño para Kerly. Y todos los que quieran saber o explorar más su marca, pues les vamos a traer noticias posteriores de cómo va creciendo tu idea y va aflorando y cultivando esa semillita. Gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos en el otro podcast. Chao.